Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 158, tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Pablo, Totó y Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Qué cuenta? Muy buena semana para todos y todas. Siempre te piso en los saludos. Muy bien, no pasa nada. Bueno, todo esto arranca como suele pasar a veces, una mañana de domingo. No sé de qué se ríe usted, Zayat. No, nada, sí. Una mañana de domingo, un tuit de una twistar, podemos decir, porque además de haber sido presidenta 2 mandatos y vicepresidenta actual, tiene 5.9 millones de seguidores, recomendando una nota del diario Página 12, cuyo autor de la nota es Alfredo Zayat. El tuit es de Cristina diciendo: tapar el sol con las manos, en mayúsculas, entre comillas, estoy leyendo textual el tuit, entre comillas, o con desinformación más prejuicios ideológicos. Utilicen la categoría. 2. Hoy en Página 12, excelente y reveladora investigación de Alfredo Zayat, y pone el link con la nota y pone una impresión de pantalla del título de la nota: las fabulosas ganancias con maíz, soja y girasol en provincia argentina. El primer tuit, que tuvo 116 citas, 9.000 me gusta, muchos retweets, muchos comentarios, y sigue. Y una conclusión imperdible de Zayat, comillas: a esos actores económicos les resulta insoportable, para sus almas bellas, que los mejores años del negocio en el campo coincidan con gobiernos que ellos detestan. Una posición bastante clara. Otra vez Cristina tuiteando un tuit de tuyo, Alfredo, y planteando un debate como aquella vez, ese 9 de julio, en realidad el 10 de julio, con respecto al tema de la concentración, los grupos, el 9 de julio, y esa foto que algunos calificaron como muy fallida del primer día de la independencia del presidente Fernández, en este caso sobre un tema central que es ni más ni menos que el agronegocio, el tipo de cambio, la tasa o la alícuota que tienen las retenciones, los derechos de exportación, y además remite, y tu nota remite permanentemente, recomendamos leer la nota, por cierto, remiten a lo que fue denominado la guerra gaucha, la guerra contra el campo en los inicios del primer mandato de Cristina Fernández, en los inicios del año 2008. Bien, primero tuvo mucha repercusión la nota, evidentemente por la voz de la vicepresidenta, y además por un tema que está como latente permanentemente, ¿no? Que es el complejo agroexportador, el complejo industrial, las tensiones por el tipo de cambio. ¿Por qué pensás que tuvo tanta repercusión y por qué pensás que Cristina también la evalúa en ese sentido a tu investigación, Cuchu? A ver, yo puedo hacer una deducción ahí que tiene que ver con que hace poco, que fueron 2 semanas, semana y media, hubo una movilización convocada por productores autoconvocados, llamados así, pero que es el núcleo más duro, reaccionario y conservador que hay de dirigentes del campo, a los cuales la mesa de enlace se subió. Dentro de la mesa de enlace hay toda una tensión muy fuerte interna, porque no quieren ser arrastrados a posiciones extremas, pero los sectores más duros, podemos decir, o de derecha, vinculados con Mauricio Macri, el macrismo, también para hacer esa diferenciación dentro del PRO, hicieron esa movilización en San Nicolás. Bueno, es donde salió también Patricia Bullrich, ingresó a esa movilización montado a caballo, digamos, toda esa puesta en escena. O sea que hay una tensión ahí sobre, si querés, sobre las áreas en la provincia de Buenos Aires, el del interior de la provincia de Buenos Aires, sobre ese electorado también. Como uno puede decir, Cuchu, bueno, si me permitís un asterisco, sí, esta movilización es la de San Nicolás, que vos haces referencia, si las comparamos con la del 2008, son absolutamente descafeinadas, digamos, no tienen el mismo impacto, digamos, ni en cantidad, ni apoyo, ni en repercusión mediática y demás. Fueron
a ver, fueron mínimas, digamos, comparado a lo que fue el 2008, que eran movilizaciones, que en algún aspecto eran movilizaciones populares. Recordemos el acto del Monumento a la Bandera en Rosario, el acto del Monumento a los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires. Había de centenas de miles de personas apoyando al campo en aquel momento, cosa que no se está replicando ahora, ¿no? Es cierto lo que decís, pero si el mensaje en la provincia de Buenos Aires, más allá de la movilización, queda instalado que el gobierno está en contra del campo, que el campo está sufriendo por políticas del gobierno, no los dueños de los campos, pero sí los que serían los habitantes de los pueblos, de las ciudades vinculados con la actividad central y clave en el interior de la provincia de Buenos Aires, puede estar influenciados. Importante. Digamos. Entonces, lo que es una distorsión fuerte, porque en el sector agrario y agropecuario, también vinculado con el tema de la producción ganadera, han tenido un muy buen año. Y específicamente en esos tres cultivos que mencionás, maíz, soja y girasol, han tenido la mejor cosecha del siglo. O sea, a nivel del margen de rentabilidad, el margen bruto de rentabilidad. O sea que me parece que ahí hay un debate que tiene ese capítulo político. ¿Qué pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires? En el interior de Buenos Aires piensan y se puede consolidar el mensaje que este es un gobierno anticampo. Y la verdad que cuando uno ve los datos objetivos, no es anticampo. O sea, hasta yo incluso lo puse, es pro agro, es pro campo, digamos, como es también pro industria, pero digamos, no ha habido políticas y medidas de enfrentarse abiertamente con el sector agropecuario. Lo último pudo haber sido por un mes la suspensión de las exportaciones por un mes, y después una forma de organización de ese mercado, pero claramente no hay una política anticampo, porque en el gobierno y los funcionarios son conscientes, y yo creo que ya el kirchnerismo también es consciente después de toda de su ciclo de muchísima tensión, que el sector agropecuario es un sector estratégico de la economía argentina. Pero lo que sucede es que ahí empieza a jugar factores políticos, ideológicos que perturban, digamos, ese vínculo. Por eso, en un podcast de hace varios meses, me parece del año pasado, hablamos sobre el Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne ya ahora, en ese momento eran 56 entidades, ahora largamente supera las 60 entidades vinculadas a diferentes actividades y diferentes eslabones en la cadena productiva del sector agropecuario, donde tienen la idea de decir, bueno, tener diálogo con el gobierno, y el gobierno tiene mucho diálogo con el Consejo Agroindustrial Argentino. Y reafirmo, porque la verdad ha tenido un año extraordinario. Se enojan, porque te imaginas que en este cortito tiempo he recibido más en redes mensajes como que pienso que hay que destruir al sector y que por consiguiente Cristina también piensa eso. Y la verdad que no, es simplemente una descripción en un año de pandemia, porque yo cuando lo comparo con el 2008, yo al comienzo lo pongo, pero después ya no quería enfatizarlo tanto. No, en el 2008 no había pandemia y había otros sectores económicos que también estaban creciendo. En cambio, en este periodo especial, tenés que gran parte de los sectores económicos la sufrieron y sufrieron muchísimo. Ni que hablar los sectores sociales, lo de los trabajadores, los niveles de pobreza. Bueno, dentro de ese contexto dramático, tenés que datos objetivos vinculados con el margen de rentabilidad, vinculado con el tipo de cambio, vinculado con los precios internacionales e incluso también vinculado con
el nivel de retenciones, bueno, fue una cosecha fabulosa. Alfredo, suele utilizarse la metáfora, ¿no?, de la tormenta perfecta como algo, digamos, como un cisne negro, como algo en contra, como un escenario impredecible con todas en contra. En este caso, pareciera que se dio para ese sector el paraíso perfecto, sí. ¿no? ¿Por qué? A ver, devaluación, ¿no? Porque ellos tienen, como bien vos explicás en la nota, ellos tienen unos costos en pesos y unos costos en dólares. Y muchos costos los tienen en pesos, por caso, los salarios, para dar un caso. Después, la baja de las retenciones, o por lo menos no la suba de las retenciones. No la suba de las retenciones. No la suba de las retenciones. No, hay que decir, las retenciones no volvieron a la misma alícuota de Cristina. Lo que pasa es que por ley tampoco la pueden subir mucho, ¿eh? Bueno. Maíz puede subir de 12 al 15%, por ley. Obviamente que se puede subir más si va a discutirse y si consigue la posibilidad de conseguir mayoría. Y el otro factor es el crecimiento de la cotización internacional de los cereales, de todos los alimentos, ¿no? En un año han subido promedio los alimentos en el mundo casi un 40%. O sea, es casi todas a favor de alguna manera, sí, ¿no? Sí, casi todas a favor. Por eso es la mejor cosecha y uno puede pensar para la siguiente, van a seguir con esa bonanza, pero no va a ser tan excepcional. Inicialmente hoy, con los actuales datos, no va a ser igual a esta mejor cosecha del siglo. Los precios internacionales no van a seguir subiendo, ya están en ese nivel, incluso hasta puede estar un poquito más bajo. Ya la devaluación se frenó en el sentido de ese ritmo de ajuste del tipo de cambio. Ahora, desde marzo de este año, el ajuste del tipo de cambio está por debajo de la inflación, aunque sigue siendo un tipo de cambio real competitivo. Los costos en dólares que estaban atrasados van a empezar a recuperarse, fundamentalmente vinculado con el tema de los insumos y con el tema de los alquileres, porque frente a semejante bonanza, otros eslabones importantes de la cadena, por ejemplo, el que le alquila los campos a algunos empresas vinculados con el negocio del agro o grandes propietarios que amplían y hacen mayor escala, quieren una porción mayor y los productores de insumos, fertilizantes, agroquímicos, también van a empezar ya están subiendo los precios y por consiguiente, como el tipo de cambio no oficial no va a estar al ritmo de la inflación, esos costos en dólares van a subir. Y el otro punto es que las retenciones van a seguir estando en estos niveles. Vos en la nota, hay varios párrafos que destaco, pero destaco uno en particular, donde vos criticás de alguna manera, o mejor dicho, más que criticás, tenés una posición crítica y explicás esto a través del tema de las alicuotas de las retenciones y decís, no aumentar las retenciones tiene dos efectos negativos. Por un lado, una recaudación potencialmente menor para el Tesoro y por lo tanto la pérdida de recursos para fortalecer el crecimiento económico vía el gasto público. Por otro lado, provoca la absorción plena de la tasa de inflación del aumento del precio internacional de las materias primas, que es otra cuestión que es un factor exógeno que no controla el gobierno, que es producto de la pandemia, la desvalorización del dólar a nivel mundial, creció el precio de las materias primas, lo que termina perjudicando el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares por el alza de los precios de alimentos, como sucede desde mediados del año pasado. Y agrego yo, base electoral del gobierno. Esto lo digo, lo digo sí, así es. Lo interpreta así. Se le suma, además, que los ajustes periódicos del tipo de cambio por encima de la tasa de inflación durante el 2020, casi 5 puntos más. Es un detalle que yo no tenía muy presente, que la devaluación en el 2020 fue 5 puntos por encima de la... Número redondo, la inflación fue 36 y el ajuste del tipo de cambio casi 41%. Bueno, claro. Y son dos temas, de alguna manera, que el gobierno puede tener una política diferente frente a eso, o no, o es una cuestión que no se puede alterar, digamos. Digamos, en términos económicos, está claro que la forma de desacoplar los precios internacionales de los precios locales en economías como la Argentina, que exporta su canasta de alimentos y tenés una suba de los precios internacionales de las materias primas
vinculados a alimentos, si en general de todos los alimentos es un problema a nivel mundial. Lo que pasa es que en Argentina no está en debate, pero los invito a que pongan precios internacionales de alimentos FAO y se van a encontrar con que es una situación muy, muy crítica y que países no como Argentina están sufriendo los precios de los alimentos generando hambre, digamos, a nivel mundial. Bueno, lo que quiero decir es que hay un problema grave. Entonces, una forma de desacoplar los precios internacionales de los locales, específicamente en esto, es subiendo las retenciones. No, digamos, uno puede decir, puede haber cupos para exportación, pero la verdad que no tenés problema de abastecimiento interno. Entonces, pero sí lo que tenés es problema de cómo impactan los precios internacionales a nivel local. Pero en Estados Unidos, la semana pasada salió el dato, que obviamente es sobre pisos mucho más bajos, muchísimo más bajos que en Argentina. El precio de los alimentos subió a una tasa anualizada del 5%, que es altísima para Estados Unidos. Altísima. Bueno, esto es un problema mundial hoy, vinculado con el tema de los precios de alimentos. Entonces vos decís, me quedo de brazos cruzados, y es un tema a debatir. Pero ahí aparece un aspecto, y no lo quiero dejar pasar, que hay unas restricciones políticas fenomenales, sabiendo que triunfó el sector conservador en el conflicto del 2008. Ahí hubo una derrota, si lo querés poner en términos de cómo les gusta hablar a sociólogos o dentro del gobierno, perdió la posición nacional y popular frente a los sectores conservadores. Esa pérdida fue política, económica y cultural. Bueno, déjame agregarte una cosa, que esa pérdida todavía se sostiene, porque desde el 2008 en adelante, salvo la pausa esa, casi una anomalía electoral del 2011, de ahí en adelante el oficialismo, el peronismo oficialista, perdió casi sistemáticamente, y todo indica que en esta elección vuelva a repetirse esa matriz de perder en Córdoba, de perder o tener una elección floja en Santa Fe, que ocurra algo parecido en Entre Ríos y que ocurra sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires como matriz vinculada con eso. Solo para sumar un detalle a esa cuestión, es un tema que está cruzando todo lo que lo relacionaba a los gobiernos. Axel Kicillof, por citar un caso particular, prácticamente va a tener una campaña muy personalizada. ¿Se acuerdan la famosa campaña del Clio del 2019? Bueno, sin el Clio, supongo que en este caso... el Clio está presente, sigue el Clio, lo sigue teniendo Carli Bianco. Le hace el Cérvica a los 10.000 kilómetros, declaró. Bueno, pero no va a ser la campaña del Clio en el sentido como fue la campaña del Clio recorriendo, pero sí, que no sé si ustedes recuerdan, que en la campaña del 2019, detrás del Clio estaba aquel procedimiento que Kicillof iba y se reunía en los pueblos con los distintos sectores. Con las fuerzas vivas. Pedía especialmente reunirse con las autoridades y dirigencias de entidades rurales. Sí, es verdad. Es muy difícil pensar la provincia de Buenos Aires, más allá de las posiciones y lecturas ideológicas, sin concebir a ese actor como un actor político y económico muy importante. Y en la provincia de Buenos Aires, sé que me pongo medio específico en una cosa tan de fondo como la que plantea Alfredo, pero en la provincia de Buenos Aires, con la estructuración económica, con la estructuración política que tiene, perder el interior de la provincia de Buenos Aires, en el 2017, buena parte del 2019, hace que hoy Kicillof, por ejemplo, esté con una minoría muy importante en el Senado bonaerense. Por lo tanto, cualquier modificación legislativa de lo que tiene que ver, por ejemplo, lo impositivo, también tiene una limitación parecida a la que tiene Alberto Fernández en el Congreso Nacional, específicamente en diputados. Por lo tanto, a ver si me permito este debate. La gran pregunta o el gran reproche que hay hacia adentro es que después de la derrota del 2008 no existió la posibilidad, no se encontró la forma, no se encontró el relato, los actores o lo que sea para retomar una discusión con ese sector, para retomar una conversación con ese sector que uno debe imaginar a ciencia cierta que es mucho más, y además tiene intereses posiblemente más sanos que lo que se reunió en San Nicolás el 9 de julio.
Recuerdo yo cuando quiso hacer una modificación impositiva el entonces gobernador Daniel Osvaldo Scioli con el aumento del impuesto inmobiliario rural, que tenía una, una alicuota muy, muy baja. Recuerdo que fue una revuelta por parte de los sectores agrarios de la provincia de Buenos Aires. La resistencia es enorme y se manifiesta, como bien lo marcás vos, Pablo, en términos electorales, ¿no? Porque la famosa camiseta de Boca, digamos, ¿no? Donde la franja amarilla por toda la zona núcleo, lo que sería el interior de la provincia de Buenos Aires, el noroeste, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y Mendoza, acompañando al macrismo, y los sectores más ligados al peronismo, lo que sería hoy el Frente de Todos, en el NOA, en el NEA, en la Patagonia, y abroquelados en los conurbanos, digamos. Pareciera ser que esa batalla todavía no hubo desempate, ¿no? Por lo menos lo que surge. Pero además, déjame ir a este punto. Yo lo recojo sobre todo en dirigentes que son de esas provincias o del interior de la provincia de Buenos Aires. Dirigentes de santafesinos que me dicen, también lo que no logramos hacer a lo largo de este tiempo, posiblemente del 2008 en adelante, es retomar el diálogo, restablecer los términos de una conversación con ese sector, porque posiblemente también sea un error, y uno no quiere decir que si una batalla la pierde no pueda ir nuevamente a otra batalla. Lo que sí es cierto que hubo un formato que funcionó y te llevó a un fracaso que todavía estás de alguna manera pagando los costos de esa derrota. Está bien, ¿entiendes? pero lo que plantea para mí interesante la nota de Cuchu es que la discusión de fondo no tiene que ver con la rentabilidad. O sea, no es que al final del día, bueno, están perdiendo guita o están perdiendo un espacio, un pedazo de la distribución de la renta, ¿no? Pareciera ser. Claro, pero ahí está lo que hablábamos. Una cuestión, más cultural, gramsciana que pelusa. Claro, pero lo que pasa es que ahí también vos tenés ese sector, que lo que hablaba Pablo, digamos, si se consolida esa idea de decir que la política oficial del gobierno nacional y provincial es anticampo, y bueno, entonces ahí es mucho más difícil sentarse a la mesa de diálogo. Si en cambio decir, no, mirá, la verdad no fue anticampo, fue pro agro, entonces la posibilidad de diálogo con esos sectores creo que sería más fácil. Bien, para terminar, por mi lado, mientras estaba leyendo la nota y escuchándote y escuchándolo también a Pablo, me recordé para quizás una discusión más de fondo para otro episodio, las veces que me tocó entrevistarlo a Aldo Ferrer, que era un elogioso, de alguna manera, decía que el campo y el complejo agroexportador era un sector de la economía pionero en términos tecnológicos. Sí, y que tenía que, ¿no? De alguna manera, un sector muy, muy dinámico en el mejor sentido de la palabra. Pero una cosa que me decía Aldo Ferrer en las entrevistas que le hacía, muy elogioso con el complejo agroexportador, también es cierto que ese sistema es un país donde 10 o 15 millones de habitantes quedan al margen, ¿no? O sea, no es una Argentina donde, para decir de una manera, están incluidos todos, digamos, la Argentina donde el complejo agroexportador tiene estas ganancias extraordinarias, Cuchu. No, pero ese es clave, porque ese es clave, es evidente, digamos, para la economía argentina, quien niegue, digamos, el rol estratégico que tiene el sector agropecuario, bueno, no está hablando de Argentina, digamos, es cualquier cosa, digamos, es clarísimo. Ahora bien, lo que pasa es que ese sector agropecuario, si querés, a nivel de los dirigentes o los dueños de la tierra, digamos, no tienen la capacidad o no tuvieron esa capacidad de pensar un proyecto de país de desarrollo, y para eso es no una integración pasiva a la División Internacional del Trabajo, es no ser meros proveedores de materias primas. Entonces lo que planteaba Aldo Ferrer es que ese sector pujante lo que tiene es que engancharse en un complejo agroindustrial, en el sentido de procesar lo que se cosecha. Entonces, de esa forma es que adquiere mayor densidad, es lo que él hablaba de la densidad nacional, pero para eso necesita dirigentes
dirigentes y, si querés, ese sujeto político, económico, que esté comprometido con el desarrollo nacional, no tenga esa resistencia a los sectores populares, a los líderes populares, y bueno, y esa es la verdad, uno de los nudos, uno de los grandes nudos de la imposibilidad del desarrollo argentino. Te lo planteo, y para terminar lo último que digo, te lo planteo en términos de Alberto Fernández, como cuando se refería a Cristina, y sí, habrá que ver si acertadamente o no, acertadamente por lo menos en términos electorales lo fue, es sin el campo no se puede, con el campo no alcanza. Digamos. Exacto, así es, perfecto. En esos términos sería también, ¿no? Perfecto, perfecta síntesis. Bueno, será hasta la próxima, Cuchu. Bueno, un abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande también al alcalde de Gonet. No le quiero preguntar por la política fiscal en Gonet, pero será en otra oportunidad. Un abrazo grande, alcalde. Saludos, señores. Buena semana para todos y todas. Hasta la próxima. Hasta la próxima para todos. Chau. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.